Grupo Oro presentan nuestros retos, hablando de grandes retos para el 2009, ¿cuáles son los que se guardan en el Congreso desde la perspectiva de esta bancada? José Antonio. Pues mira, Iván, esta 60 legislatura ha sido un proceso de 2 años y medio prácticamente, estamos a punto de terminar ya los 3 años, en donde ha habido grandes resultados. Primero que nada, los acuerdos que se han conseguido no se auguraban desde el principio de esta legislatura. ¿Por qué no se auguraban? Bueno, pues recordemos que empezamos en un proceso muy conflictuado entre la izquierda mexicana y el PAN, cuando la elección del 2006 fue muy discutida respecto a los resultados. Sin embargo, los presupuestos de egresos que se han aprobado por unanimidad o por una muy amplia mayoría. Se han tocado temas, reformas estructurales, que no se habían podido tocar en otras legislaturas, donde no había este ambiente de confrontación que auguraba pocos resultados. Entonces, aún con esta circunstancia de confrontación que se dio en un principio, de polarización, se han encontrado las vías de negociación para encontrar puntos de acuerdo y resultados en leyes concretas, en transformaciones que México ha necesitado. Violeta, ¿tú qué piensas? Sí, en muchas materias que no había existido un entendimiento en otras legislaturas, como podía ser la electoral, como podía ser en materia de seguridad pública y justicia penal, que se aprobó la reforma constitucional más trascendental en los últimos 90 años, con las reformas secundarias en ambas materias que se dieron con posterioridad y los pendientes que todavía tenemos, pendientes en materia, por ejemplo, de energéticos, todavía quedaron pendientes, fue una reforma parcial, sin embargo, pues es adecuada y consensada pues con todas las bancadas parlamentarias. En materia de seguridad pública quedan pendientes, como sería la extinción del dominio de todos aquellos bienes que provengan de la delincuencia organizada, la nueva integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que todavía hay asuntos pendientes en la materia. Está pendiente, por ejemplo, en materia de justicia para algunas clases en especial, por grupos como podrían ser las mujeres. En el presupuesto anterior destinamos más de 7,000 millones de pesos para el presupuesto de equidad y género, ahorita aumentó a más de 8,000 millones. Hay 64 programas federales que estamos analizando en estos momentos que tienen que ver con abatir la violencia contra las mujeres, con empoderar más a las mujeres en los diferentes roles que tienen en México, diferentes legislaciones que se están analizando no solo a nivel federal sino local, que todavía son muy excluyentes de los derechos de las mujeres y de los menores, en los que parece ser que se cuida más al victimario que a la víctima. Esos son pendientes que tenemos las legisladoras en especial y que queremos sacar pues en estos 9 meses que restan. Perfeccionar estos 64 programas federales a través de los exhortos correspondientes que se hagan al Ejecutivo Federal y exhortar a las autoridades locales, tanto gobernadores como institutos de mujeres, como procuradurías, como tribunales superiores de justicia, juzgadores y legisladores locales, para que se modifiquen toda esta legislación en favor de la familia, de las mujeres y de los menores de edad. Es un listado que hace la diputada Violeta Lagunes sobre los pendientes que guarda el Congreso de la Unión, claro, en la Cámara Baja, por supuesto, respecto a esa deuda que tenemos con los mexicanos, o que tiene ese poder con los mexicanos. 9 meses es el plazo. Alfonso, ¿alcanza? Yo creo que sí. Mira, Iván, serían 8 meses para ser un poquito más exacto por lo que llevamos de enero. En mi visión personal, esta ha sido una legislatura muy productiva, y yo siempre que nos permites estar aquí contigo y hacer algún comentario al aire, siempre insisto en cuáles son las facultades que nosotros tenemos como diputados. La primera es legislar, que hacemos las leyes. La segunda es fiscalizar el presupuesto que nosotros aprobamos. A veces la gente nos dice, oiga, diputado, la lámpara, el bacheo, el pavimento. Que ese es otro tema. Y a veces por eso piensan que estas legislaturas no son productivas. Para mí ha sido una de las legislaturas más productivas en la historia. ¿Por qué? Y hay muchos temas que siguen estando pendientes. Si queremos
pasar adelante esta crisis que es mundial, hay que decirlo, Sí, sí. no fue ocasionada al interior, Sí, eso ya queda es claro. una crisis mundial y por parte del legislativo hay temas que podemos aportar para precisamente el desarrollo y crecimiento de México a corto o mediano plazo. Uno de los temas que cuando iniciamos esta legislatura pusimos sobre la mesa y creo que fueron fundamentales, a mí me tocó estar, y ya habló una parte de José Antonio, Violeta, y qué bueno que somos 14 diputados federales del PAN. En la Comisión de Seguridad Social en la que yo estoy, una de las cuestiones que vimos junto con el presidente de la República, con la Secretaría de Hacienda, con las instituciones de seguridad social como el ISSSTE, era el déficit presupuestal que había. Recordarás que uno de los temas que se aprobaron y se discutió mucho fue la nueva ley del ISSSTE. Nada más para que los ciudadanos tengan idea, si no hubiéramos aprobado esa nueva ley del ISSSTE, el ISSSTE traía unos pasivos de alrededor de 800,000 millones de pesos. Esto hubiera sido una crisis brutal sin de no haberse modificado esta ley, porque hubiera comprometido seriamente los activos del ISSSTE. Entonces hubiera sido un gran problema. Como ya señaló Violeta, vinieron en nuestra agenda legislativa temas muy importantes, el tema de seguridad, el tema electoral, porque nosotros no queremos tener una democracia fuerte, no queremos que cada elección sea cuestionada, que cada elección que pasemos entremos en conflictos con otras fuerzas políticas. Que todo parece indicar así va a ser, ¿eh? Mira, Perdóname, Gustavo. yo creo que esa parte se ha disminuido mucho. O sea, ese clima de confrontación que existió en el 2006, me parece que hoy no existe. Esa zozobra de si Felipe Calderón iba a tomar posesión o no, si el Congreso iba a poder avanzar, si nos íbamos a agarrar a golpes. Eso Bueno, no existe. pero ese es el día de extremo, hoy. José Antonio. Pero Bueno, me refiero a lo pudo difícil haber de las llegado. elecciones, ¿eh? Las Lo elecciones, cerrado de las elecciones. Las elecciones cada vez van a ser más cerradas, van a ser más competidas. quiere decir que tenemos una democracia también, perdón, en donde los ciudadanos se interesan más por participar. Antes, bueno, había una gran diferencia porque había solamente un partido político, no había una competencia. Eso no debe de espantarnos, que en la democracia hay una competencia fuerte. Lo importante es que terminado el proceso electoral haya trabajo y haya resultados de ese proceso democrático. Y por eso modificamos la ley electoral. Redujimos la cantidad de dinero que los contribuyentes aportan para las campañas. Pusimos ciertos candados para que las campañas se hagan más cortas. La gente estaba harta de ver tantos spots en televisión. Propusimos también que solamente haya una fecha de elecciones para que no haya elecciones repartidas todo el año. Que por cierto, aquí en Puebla no se ha modificado la ley para que las elecciones locales ya no sean en noviembre, sino sean en julio. Tengo información en el sentido de que en febrero vendrá lo que tiene que venir para que justamente se cumpla con ese capítulo, ¿eh? Fíjate, y los ciudadanos así van a decir, están dando resultados los diputados federales, los senadores, los diputados locales. Ya no tenemos elecciones repartidas, ya se gasta menos. De esa manera es como se ve también reflejado en el bolsillo de las personas estos cambios que a lo largo del tiempo van dando resultados. En lugar de gastar ahora tanto dinero en campañas, en partidos políticos, ese dinero se va a puentes, a carreteras, a drenajes, agua potable, etcétera. Regreso contigo, Alfonso. Sí. Bueno, yo continuaría diciendo que otro de los temas importantes que aprobamos fueron los presupuestos. Hoy como nunca tenemos un presupuesto equilibrado, no es un presupuesto que comprometa como en el pasado las finanzas públicas del gobierno, que la gente esté preocupada, que llegaba al final de un sexenio y dijera, pues es que el gobierno gastó más de lo que podía haber gastado y nos dejó endeudados a los mexicanos. Eso no va a ocurrir. Tenemos presupuestos fuertes que están impulsando que muchos mexicanos sepan, muchos poblanos, que gran parte de las obras que se hacen en Puebla, carreteras, hospitales, parte de lo que llega al ayuntamiento, lo aprobó un diputado federal para el gobierno federal y lo mandó a estados y municipios. Gran parte del recurso que estamos viviendo o teniendo, por ejemplo, en materia de seguridad pública, lo aprobamos los diputados, lo discutimos en base a una nueva ley. Como tú sabrás también, hasta hace pocos días aprobamos también una nueva ley y varios capítulos en materia de seguridad. Para mí, bueno, también la reforma energética o la reforma de Pemex, para ser más exacto, fue un avance importante que, sin embargo, para mí me deja varios pendientes. No se aprobaron, ahí sí yo lo digo con toda franqueza, porque el PRI y el PRD lo impidieron, el que pudiera haber, como en todos los países del mundo, inversión privada en la construcción de oleoductos, que es un tema que a algunos mexicanos no les gusta. Dicen, no, ¿cómo es posible que vas a permitir que haya inversión privada en oleoductos? Nosotros, en alguna ocasión que tú me invitaste a tu programa, yo le dije, bueno, ¿qué diferencia hay? Que la gasolina se transporta en pipas, como ya se hacen,
o que se haga por un oleoducto que es 8 veces más barato. Eso está abrazado con un tema Esto- histórico y con un tema a lo mejor malentendido de lo que significa la soberanía nacional. Mira, Pero que ya tocamos y Iván, que modificamos y que no además, se había podido modificar antes. si hubiera podido, fue un tema avance. que quedó pendiente. Mira, Iván, la inversión privada, en lugar de haber destinado ahorita dinero del gobierno federal A, a infraestructura. que Claro. va a dar empleos y todo, hubiera sido muchísimo mejor que lo hubiera hecho capital privado, eso destinarlo a otras áreas, nos hubiera dado, incluso lo señaló el otro día Luis Pasos, un economista ahí, Lo ubicamos bien. 2 puntos de crecimiento en México. Hoy que estamos hablando de que si vamos a crecer medio punto, que si vamos a crecer... No, hay quienes dicen que ya vamos a decrecer. Sí, nos hubiera Ser dado reales, ¿no? eso, o sea, los cálculos del capital en inversión directa que hubiera dejado hubieran sido entre 1 y 2 puntos. Esto fue una producción de Grupo Oro.